Padre del cielo, úsame como un instrumento de edificación, de apacentar tu grey, ganada por la sangre de Cristo. Ayúdame, Padre, a llevar este mensaje al corazón de tu pueblo, de tu familia, y que tú nos uses y nos muevas a hacer tu santa voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué la urgencia de predicar? Y con el perdón de Juan, del apóstol, voy a detener el Evangelio de Juan, que ya estamos en la parte B del capítulo 12 de Juan. Pero como me movió el asunto de los hombres y me movió también la predicación allá en la cárcel, siento el Espíritu hablarle por qué es urgente ya en estos tiempos finales predicar la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. El arma de la herramienta de trabajo de la iglesia de Cristo es la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Y por qué la Biblia? Porque la Biblia es el único libro de Dios, palabra de Dios, inspirada por Dios, que hace al hombre de Dios como perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que da un entrenamiento que nos hace perfectos, maduros, para cualquier obra de Dios. No existe ningún libro que se pueda equiparar a la Biblia, porque como es instruida por Dios o inspirada, es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ese es un equilibrio perfecto, ¿no?, que produce estos 4 resultados en el hombre de Dios. Pero sin embargo el apóstol advierte el peligro ahí en 2 de Timoteo, que vamos a ver, capítulo 4, lo tengan abierto por allí. Nos advierte el gran peligro que los hombres no querrán oír la sana doctrina, sino que quieren comida contaminada o chatarra, quieren oír fábulas. Y no solamente, eso es algo, ya es una profecía advertida por el apóstol. Así como el pueblo israelita se hastió de comer el maná que caía todos los días de parte de Dios, se hastiaron y añoraban la comida de cuando estaban en Egipto como esclavos, que comían carne en ollas de barro y les saboreaban pensando en aquella comida. La comida así le va a pasar a la palabra de Dios en estos últimos tiempos, en que la gente no quiere saborear la sana doctrina, sino que háblame de salud, dinero y amor. Háblame de si este año me caso, si voy a tener marido, si voy a tener plata en el bolsillo, si voy a tener una empresa exitosa. Háblame de salud, dinero y amor. Bueno, hombre, consulta al horóscopo, hermano. Váyase para allá y váyase con su astrólogo de que, bueno, usted es escorpión, hoy no salga. No vivimos bajo fetiches, sino bajo la dirección de Dios, que hace al hombre perfecto en la iglesia. Pero va a ocurrir que no van a querer saber de la sana doctrina. Y eso es lo que vamos a ver. Van a quitar de la verdad el oído. No van a pegar el oído a la palabra de Dios, que en ese tiempo la fe era por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque no había imprenta. Un pergamino se leía delante de todos y la fe era por el oír. Pero van a quitar de la verdad el oído. Un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando se infiltra una falsa enseñanza, se contamina toda la masa. Entonces lo que viene no es un gran avivamiento, hermano, viene una gran apostasía. Esa es la profecía que está cercana. Y por eso el apóstol urge y encarga no solo a Timoteo, sino a todos los que estamos llevando una iglesia a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque ese advenimiento de la apostasía está cerquita, está muy cerquita. Si en 2 Timoteo 3, que dice que los tiempos serán peligrosos porque los hombres serán amadores de sí mismos, y hay una cantidad de lista de por qué es peligroso en ese tiempo, ¿cómo será ahora? El peligro todavía está más inminente. Entonces, ¿por qué es urgente predicar? 1, ¿por qué? Porque
proféticamente el hombre va a apartar de la verdad del oído y se va a volver a las fábulas. Eso va a ocurrir así. Va a ocurrir así. Vamos a leerlo. 2 Timoteo 4, 1 al 4. Te encarezco, te encargo delante de Dios. Es casi un juramento delante del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Quién va a juzgar en el juicio final? Cristo. El Padre Celestial le dio autoridad a Cristo para dar vida y para hacer juicio. El que no ve a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado, lo va a ver como juez de hierro. Y por eso te encarezco que el hombre va a encontrarse con el Tribunal Supremo del Señor, que prediques la palabra. Predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. No te preocupes si da lugar o no. Si está haciendo, estás haciendo incómodo el momento. A tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, cambia la manera de pensar del mundo. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Está a todo a tiempo y fuera de tiempo. La palabra de Dios escaseará y escasea. Dice, porque vendrá. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque inevitablemente vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No quieren la enseñanza del Señor. Quieren comida condimentada, comida chatarra. Y esos maestros, y se van a amontonar maestros que van a enseñar a la gente lo que quieren oír. No lo que el Señor quiere, sino lo que quieren oír. Una vez, años atrás, décadas, que oye, pastor, quiero casarme con un hombre. Bueno, cómprate un pantalón. ¿De qué tamaño lo quieres? ¿El tamaño lo hoy? ¿Cuál es ¿De qué tamaño lo quieres? Cómprate el pantalón de acuerdo al tamaño que quiere el hombre, ponlo sobre la cama y di, llénalo, Señor. Llénalo, Padre, llena ese ahora. Sí, funciona. Digo, por favor, hombre. Dejémonos de cuestiones de fábulas, que Dios nos va a mandar a cada uno su varón a su tiempo. Y algunos, por apurarlo, no esperaron a Eva y se casaron con un burro, con una burra, perdón. Entonces, tenemos que aprender a esperar en el Señor, porque todo roto tiene su descosido. Daremos nosotros el empate, Dios nos empata de alguna manera sin apurarnos, sin subirnos al último tren que queda, o el vagón, no el tren, el vagón. Y lo digo porque es como una especie de manipulación de que yo soy el que domino a Dios. Piensa, tú tienes que reclamar algo, la teoría de la atracción de mis palabras. Dale, hermano, rechaza eso, rechaza. Dale, ya eso es tuyo, tenlo ahí como si fuera un imán. No. Yo no domino a Dios. Yo me amparo y me paro en sus promesas. Y Él, como es fiel, Él contesta conforme a sus promesas. Y dice, mientras que esto te encarezco, porque va a haber el juicio final, que prediques a tiempo, fuera de tiempo, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No van a querer la sana doctrina. Y dice que se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, que la gente quiere oír lo que quiere oír. ¿No? Y el maestro va a enseñar, el falso maestro, lo que la gente quiere oír. Cantos de sirena. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, al mundo fantástico de Walt Disney. El diablo, ¿cómo tentó a Eva? Con que Dios os ha dicho. Lo que pasa es que Dios no quiere que participen de ese fruto porque serán igual a Dios. Y asumió esa enseñanza. ¿Y qué pasó? Se dio, porque en el fondo del corazón no queremos aceptar las instrucciones precisas del Señor. ¿Y ahí dónde viene? ¿Qué no van a querer? La sana doctrina. No quieren el maná del Señor. Cristo que dijo, yo soy el pan que descendió del cielo.
A mí tienen que comerme. Por eso que él dice enseñando que guarden, que obedezcan todo lo que yo os he mandado. Y aquí estoy con vosotros, ¿cuánto? Todos los días. Si esta iglesia quiere que Cristo esté aquí con nosotros, ¿qué tiene que hacer? Obedecer lo que Dios manda, porque el Señor nos sugiere, manda. Entonces, vamos a hacer un ejemplo los tiempos modernos se me parecen un poco a la Atenas cuando Pablo predicó, pero una Atenas disminuida al mínimo, porque Atenas, la cuna de la civilización y de la filosofía, ¿cuál era el espíritu que había en Atenas? Para también sintonizarnos por qué se va a dar la gran apostasía. Hechos 17, versículo 16 al 21, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, Pablo estaba esperando al equipo que viniera, él se adelantó, su espíritu se enardecía, es decir, estaba con ganas de predicar y no esperó. ¿Y por qué se enardecía? Viendo la ciudad entregada a la idolatría. Estatuas para allá, estatuas para acá, divinidades de cualquier tipo. Era una sociedad metida, sumergida, esclavizada dentro de la idolatría, por mucho que fueran filósofos de la nada. Así que discutía en la sinagoga con los judíos, y cada vez aparece la palabra discutir, es que ahí no hubo muchas edificaciones, hubo una necedad. Y piadosos, en la plaza, ¿qué hacía en la plaza pública? Cada día con los que concurrían, discutía, no estaban dóciles a escuchar. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? No entendían exactamente el mensaje. El palabrero está predicando, está hablando palabras, pero no la entendemos. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses. Vamos a incluirlo. Porque les predicaba, ¿qué le predicaba Pablo a los atenienses? El evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Qué hay que hacer por mucho manto de intelecto que pueda tener alguien? Por mucho que tenga el ropaje de filósofo o de pensador, ¿qué se predica? Punto, el evangelio tal cual como es. Muchos años atrás yo tengo una amiga que es creyente, pero éramos socios en una firma y su papá era un hombre muy eminente, rector, ya partió, un hombre lingüístico, bien educado, y yo quería hablarle del Señor, ¿sabe? Y di más vuelta que un trompo, porque yo quise adornar el evangelio y que fuera intelectualmente potable, aceptable, y la creación de todo lo que hizo. Y no funcionó. No funcionó. ¿Qué hay que predicar? ¿Cómo decía Pablo? Predicar el evangelio, tal cual. ¿Cuál es? Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Punto, ese es. ¿Qué logré yo con intelectualizar? Cero. Sin embargo, la nieta le apagó el televisor. Abuelo, si tú no crees en Cristo, vas para el infierno. Y de un tiro, el Señor quedó con el corazón dispuesto. ¿Por qué falló conmigo? Porque la palabra tal cual es, a Cristo crucificado. Es tal cual, no se puede adornar. Tómalo, déjalo. Porque tú tampoco puedes razonar con alguien que no ha nacido de nuevo. Tú no puedes hablar con alguien de cosas espirituales porque para el hombre natural las cosas de Dios, ¿cómo son? Son locura. Porque no las puede, ¿qué? Discernir espiritualmente. Tiene que nacer de nuevo para entonces hablar de toda el anticristo, de muchas cosas ideológicas hoy. Pero no comenzamos a discutir con un hombre natural de cosas de Dios. Primero, ¿qué es? El evangelio, tal cual. Entonces, cuando él habló del evangelio, dice, y tomándole le trajeron al areópago. Como ellos quieren oír siempre, fueron a la plaza pública, al lugar donde se debatían o se disertaban las cosas, el areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? ¿Qué es lo que caracterizaba a Atenas? Aprender algo nuevo. WhatsApp. ¿Qué hay? ¿Cuál es la última? ¿Cuál es el último video viral? Mira.
Estamos, entonces, ellos están ¿qué? Siempre están ¿qué? Aprendiendo algo nuevo. No tienen cimiento. Y dice que, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, atenienses. Que se tragan todo, pero ojalá que se hubieran tragado el evangelio como debe ser. Porque todos los atenienses, escuchen, y aquí viene el empate con nuestra cultura actual, todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, ¿de qué se preocupaban? En ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Eran unos vagos también. Hablar, aprender. ¿Cómo estamos? Hay mucho de Atenas, pero mucho más disminuido. Porque estaban los muchachos ahí recibiendo. ¿Qué reciben? ¿Qué tipo? Aprendiendo algo nuevo. Y detrás de eso algo nuevo van pescándose muchas cosas que son anti Dios. Dice que antes nosotros estábamos ciegos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, ajenos a Dios. Pero cuando conocemos a Cristo, ¿cómo estamos? Contracorriente. Estamos como el salmón, siempre es algo el salmón que está contracorriente, pero ¿llega o no llega? Entonces, hay una diferencia enorme. Hermano, quieras o no, ninguno es autónomo. Todos están siguiendo una corriente. Cuando yo estaba en mi agua dulce, querido, que nadie tenía celular, todos lo hacíamos manualmente, estaba en boga los hippies. Y no había ni internet, ni nada, ni redes, ni cero. Y sin embargo andábamos con el moñón por acá, con las patillas. Papito allá con su afro. Todo el mundo ahí con su peace and love. Y imagínate tú que tú allá en un villorrio como mi pueblo seguíamos un patrón de corriente mundial. ¿Cómo será ahora? ¿Cómo será ahora? Copiando modelos repetitivos, como de una vez leí, moda, 2 puntos, vestirse todos iguales para ser originales. Siempre el hombre será o rebaño del mundo o rebaño de Dios. Entonces, aquí tenemos los atenienses. No se preocupaban en nada y no hacían, dice la Escritura, que ellos no se ocupaban de ninguna otra cosa. Eran unos vagos. Había una gran esclavitud que respaldaba toda esa vagancia. Pero ¿qué hacían? Pero sin embargo estaban sumergidos, esclavos de la idolatría. Sigamos más adelante. Entonces Pablo dice en el versículo 22, puesto en pie en el medio del areópago, allá en el lugar donde hablaban de cosas novedosas, ese era el video viral, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, están llenos de idolatría por todos lados. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Y ese es el que les voy a traer, el que ustedes no conocen. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, porque ¿quién hizo la creación? ¿De dónde vienen las lluvias, las cosechas? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. De salida aquí tenemos un problema serio porque el hombre actual cree que Dios hizo al mundo, en gran medida la mayoría, o cree en un Big Bang. ¡Bum! Una explosión y ¡bum! Salió la tortuga y pasaron miles de años y del desorden salió un orden. ¿Lo creen? Eso hay que ser bien loco para creer eso, hay que tener más fe en eso. Sin embargo, lo creen. Nosotros creemos, como dice el libro de Hebreos, que por fue constituida el universo. Es que ni siquiera la palabra naturaleza, digo, ay, que me gusta, digo, ir a la naturaleza. Digo, no, mira que está mal dicho. Creación, me gusta visitar la creación y cuando visito la creación me estoy recreando. Me estoy recreando con lo creado. Lo natural es que así nació. Así nació Dios, creó todo. Y comienza Pablo a decir,
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no habita en un templo, ni es honrado por mano de hombre en un santito, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pero como es largo, vamos directo al 30. Sigamos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, y así era yo, Señor, ignorante, ahora manda, Dios nos sugiere a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cuál es el primer paso para llegar al Señor? Arrepentirse de mi maldad, de mis pecados, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Después de morir, ¿qué sigue? Como dice el libro de Hebreos, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después ¿qué? O sea que no termina allí, ¿verdad? La gallina va a ser llevada a juicio. El gato, ¿hasta ha visto alguna gallina adorando a Dios? Pero para el hombre, una vez muere, ¿qué va a enfrentar? El juicio. Como Dios va a hacer su juicio. Por eso le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Que predique la palabra. Porque después de la muerte que viene, juicio. Será juzgada al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, ¿quién es? Cristo, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Los atenienses eran más amables, los otros le tiraban piedra, no, pero no, eran de otra índole. Pero ¿quién se convirtió? Allá, a pesar del apedreamiento, hubo conversiones grandes en ciudades anteriores. Pero aquí dice que, y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, no muchos, algunos, juntándose con él, entre los cuales estaba ¿quién? Dionisio, y le podía poner nombre, mira, era el Areopagita, que o sea que estaba disertando en el Areópago, y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Pocos, pero predicó. Así esta muchedumbre de atenienses que hay, que están buscando WhatsApp, ¿qué país nuevo? ¿Qué hay nuevo? No tiene ni siquiera rieles, no hay fundamento, no hay estructura. Están simplemente llevados. A veces hay que predicarles. Y predicar sin temor alguno. Siempre va a haber alguien que cree en el nombre de Cristo. Porque también dice el Señor que ya los campos están blancos para la siega. Y uno donde hay una cosecha garantizada. ¿Dónde? En la cárcel, en el hospital, en la pobreza, porque no tienes dónde apoyarte. Y en los hospitales tú oras por una persona y dices, oye, ahora ore por mí también. Ore por mí porque no hay ateos en los hospitales, por lo menos en Panamá. Entonces hay que predicar porque Cristo va a hacer el juicio. Y Cristo viene. ¿Usted cree que el Señor va a juzgar a vivos y muertos? Y que usted va a ser salvo por la gracia del Señor Jesucristo, ¿lo cree? Bueno, el salvado va a buscar al perdido. Entonces, ¿qué dice 1 Timoteo 4, 6 y 7? 7a. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Enseña la buena doctrina, serás buen ministro, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Buena doctrina, ¿qué significa la palabra doctrina? Enseñanza. De doctrina sale, si uno busca más atrás, doctrina se deriva de pedagogía, de una palabra griega que significa pedagogía, que está ahí mismo. ¿Desecha qué? Las fábulas profanas y de viejas
Y por eso es un cuento de vieja. Y es verdad, eso era cuento de vieja, porque cuando estábamos en el campo nosotros chiquitos, siempre había una vieja que contaba un cuento de bruja. Siempre, oye. ¿Y a la hora de qué? De dormir. Qué bárbaro. Y lo peor es que, oye, siempre, yo no sé. Y lo peor es que el campesino te cree esos cuentos. Como no tiene una base bíblica donde apoyarse, cree la mentira del diablo. La bruja voladora, la bruja que está arriba de una escoba, la bruja que está arriba de los techos. Y lo peor, la ven. No la ven, cualquier cosa se mueva, mira, ya va la bruja. Y que si el caballo amanece con el cabello desortijado, mira, la bruja lo estaba tejiendo el cabello. ¿Por qué? Porque lo creen, porque el príncipe de las tinieblas es Satanás y la principal arma que él usa es la mentira. Desecha las fábulas. Esa cuestión de que el Jueves Santo no nos bañemos en un río porque nos volvemos pescados. ¿De dónde sale esa cuestión? ¿De dónde sale esa cosa? O sea, vamos a asustar para que la gente sea reverente, asústalos. Asústalos metiéndole un cuento. Pero el sábado de gloria, hermano, no vamos a celebrar la resurrección. Vamos a la bailadera, hermano. El jueves, todo el mundo en la procesión calladito, serio, una cara de esa sin sonrisa. Pero sábado, en vez de darle realce a la resurrección, por eso que tienen el Cristo clavado en la cruz, porque no resucitó. Bien, dice Tito 1:14, ¿qué dice? No atendiendo a fábulas judaicas. Y déjeme decirle que los judíos también inventan muchas fábulas. Al no tener a Cristo, no tienen doctrina. Ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y cuando Cristo llega al pueblo judío, se encontró con una fábrica de mandamientos de hombres que no tenían que ver absolutamente nada con los mandamientos de Dios. Desecha. Uno no está para complacer a los hombres que vienen a la iglesia para que ellos escuchen lo que quieren escuchar. No. ¿Usted sabe qué significa la palabra sermón? Lo mencioné yo ayer en la escuela de obreros. La misma palabra sermón, ¿qué significa? Estocada. Que sientas que te atraviesa la espada. La espada, la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, que te penetre. Y uno no sabe, como predicador no sabe hasta dónde la espada está entrando. No lo sabe, no lo percibe. Pero está llegando porque no es la palabra de hombre, sino palabra de Dios. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Sabes qué es el tuétano? El líquido de los huesos. Que hay vecinos muy pobres que tienen el hueso colgado en el rancho y lo bajan cuando hacen una sopa para que sepa, huela y sepa a carne y ¡uf! Lo suben de nuevo porque ahí adentro hay bastante y la palabra de Dios entra hasta el tuétano, hasta discernir las intenciones del corazón. Entonces, ¿cuál es la urgencia? La urgencia es esa, porque si viene una apostasía, se viene, posiblemente Dios quiera que no, ni sea así, no va a ser así. Que si predicamos la palabra de Dios y estamos predicando lo que Dios ordena, somos el pueblo de Dios y creceremos. Pero si no crecemos con la palabra de Dios, ¿qué dice Efesios? Que seremos como niños espirituales que se van con cualquier viento de doctrina, cualquier viento de doctrina como una cometa se los lleva, porque no tienen el crecimiento que viene de la palabra del Señor. Por eso hay que predicar urgentemente. Y el tiempo en que la Biblia estuvo oculta y no predicada, ¿cómo se llamó? Edad media, edad de oscurantismo. ¿Y qué es lo que hubo en ese tiempo? Hubo una proliferación de supersticiones. ¿Y qué invento hubo en ese tiempo? Cero. Porque la palabra de Dios es la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y se los digo con toda
testimonio personal, porque yo estuve en oscuridad porque leía un montón de basura que eran basura. Estos libros, que hubo unos bestsellers americanos, lo he dicho y lo repito, porque me gustó, ese libro me tocó para mal. El mono desnudo. Sentías que venías del mono y estabas convencido que eras un mono. Después salió otro libro B, El zoológico humano. Después uno tercero que escribió en español, El mono vestido. Y me los tragué todos. Basura. Y no hay forma de haber un salto de un ADN de un mono a un hombre, o de la genética del hombre convertirse en mono. El monito Tití sigue siendo igualito. No atendamos fábulas judaicas, fábulas, cuento de vieja, cuentos, supersticiones sin fundamento. No maten a las ratas, esos animalitos, pero pueden abortar a un niño, ¿viste? Eso no hay problema. Las ratas sí, pobrecitos animales. O los lobos, no, deja que los lobos se coman las ovejas. Todo el mundo totalmente. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, al no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, totalmente fracasados en las decisiones que hagan, porque creyendo ser sabios se hicieron necios y desechando al Dios vivo se metieron al cuento de seguir falsas doctrinas, fábulas, ni siquiera doctrina, ni siquiera la categoría de doctrina, de fábulas. Fábulas. Nosotros los creyentes, porque hay que tener más fe para creer en el horóscopo, hermano, que tener mucha fe para que los mareas y la luna rige mi vida. Bueno, segundo, ¿por qué es urgente predicar la palabra? Porque es necesario predicar la palabra para ser sobrio, porque va a haber tiempos de ebriedad, aún dentro de la propia iglesia de Cristo. Dice 2 Timoteo 4, 5, 7. Pero tú sé sobrio. ¿Sobrio qué es? Alerta. Pregunto, ¿esta es mi patria? ¿La tierra, el mundo es mi patria? Mi patria es celestial. Poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, ¿dónde? A la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces eso es sobriedad. Sobriedad, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y el mundo qué? Pasa, y sus deseos. Perfecto, Argentina ganó el Mundial, hermano, ¿se acuerdan de eso? Pero ya pasó. ¿Eso tiene alguna importancia en mi vida espiritual? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Algo temporal frente a lo permanente. Soporta las aflicciones. Tenemos que soportar aflicciones porque no somos queridos. Haz obra de evangelista, es decir, evangeliza a pesar de la oposición del mundo. Evangeliza, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, independientemente de cómo esté el mundo y el rechazo del mundo contra las cosas del Señor, predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, cumple tu ministerio, porque un día vamos a llegar allá, porque ya yo estoy para ser sacrificado. Está diciéndole a su hijo Timoteo que se consagre, y el tiempo de mi partida está cercano, ya le iba a ser sacrificado, mira, por Roma. He peleado
la buena batalla, soldado. He acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, es ser sobrio, es saber que mi reino no es de este mundo, que yo espero la nueva Jerusalén, que yo soy ciudadano del reino de los cielos. Y aquí en esta tierra soy ¿qué? Extranjero y peregrino. Sobrio. No pongo la mirada en las cosas de abajo. Sobriedad es estar alerta como los Gedeón, como los 300 soldados Gedeones de Gedeón. Que ellos, ¿cuál fue el test que puso Gedeón para clasificar sus soldados? Cuando tomaron el agua, ¿verdad? La mayoría que hizo, tomar el agua como el perro, pegadito ahí, la boca al río. Y los otros, los 300, ¿de dónde? Llevaron el agua a la frente con los ojos puestos al frente. Alerta, sobrio. Esos fueron los 300. Entonces te requiere en este tiempo que es contra Cristo, que no seguimos la corriente del mundo, ir contra corriente. Y por eso hay que tener sobriedad y orar. Orar. ¿Usted cree que el cristianismo no siendo atacado hoy? ¿No se está diciendo en gran medida que los cristianos están en contra de los derechos humanos? ¿Es así eso? Es una mentira del diablo. Pero uno de los principios de la mentira es repítela 1000 veces hasta que se convierta en verdad. Y por último, en este tiempo de urgencia, porque lo que viene es una gran apostasía. Perdón, no he llegado a lo último. Vamos a ver el texto de apoyo. Perdonen. Primero a los Tesalonicenses 5 al 8. Hablando de sobriedad. Porque todos vosotros sois hijos de ¿qué? De luz e hijos de día. Somos de luz, no de oscuridad. No somos de la noche ni de las tinieblas. No hacemos compinche con el mundo, ni andamos en las tinieblas del mundo. Las cosas malas pasan de noche muchas veces. Prendes la luz y se esconde la cucaracha y todo lo que haya por ahí, porque no te rechaza la luz. Por tanto, no durmamos como los demás, como los hijos de oscuridad, sino velemos y seamos sobrios. Velar, ¿qué es? Oración. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos ¿qué? Sobrios. Sobrios. Predica tiempo, fuera de tiempo. Está alerta. Habiéndonos vestido, hay que tener la armadura, vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, el yelmo de la salvación. Entonces, urge estar sobrios, pero tú sé sobrio en todo, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Somos del día, somos de la luz. Y la última actitud, la actitud que tenemos que tener ante la urgencia de la predicación es pon la mira en el galardón. Dice que haceos tesoros en el cielo, donde el hollín ni el orín corroen, ni donde ladrones minan y hurtan. Ahí. ¿Cuál es? Una de las cosas importantes es que un día vamos a ver al Señor. Y Él va a galardonar todo lo que se haga en su nombre y para su gloria. Y aún el que da un vaso de agua fría solamente tendrá su recompensa. Dice 2 Timoteo 4:8, dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Pablo tenía su corazón en la recompensa, en el galardón, el cual me dará el Señor, lo daba como garantía, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, gracias Señor, sino también a todos los que aman su venida. ¿Usted ama la venida del Señor?
Bueno, ahí tienes una corona fácil de alcanzar. El que ama la venida de Cristo. Porque amar la venida de Cristo te santifica. Inmediatamente Cristo viene y esa era la exhortación que había con el tiempo de la persecución contra los cristianos en el Coliseo Romano. La gente se veía, oye, ¿qué ha sabido de Sergio? No, Sergio murió ayer, se lo echaron a los leones. Maranata, Cristo viene. Esa era la exhortación que se daban uno al otro. Maranata, Cristo viene, Cristo viene. Cristo te santifica porque ves lo inminente de la venida del Señor. Pero aquella iglesia que está letargada, que tiene las lagañas de dormirse en la misma iglesia, que va a estar pensando en la venida de Cristo. Tenemos que amar su venida. Hay galardón pensando allá en todo aquel que hace una obra para Cristo. No importa el tamaño, porque José de Arimatea llevó la cruz de Cristo obligado, porque un romano le dijo, hey, cárgale la cruz. Y ahí está el nombre de él, José de Arimatea. Padre de Alejandro y Rufo, quiere decir que se convirtieron después. Aquella mujer que derramó el perfume de nardo puro, María, ahí está el nombre de ella. Será recordada. Todo acto que hagamos para su nombre y para su gloria tendrá su recompensa. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Cristo y para su gloria. Gloria. Hacerlo. Acostúmbrate a entregarle todo lo que hagas. Digo, esto lo hago en tu nombre y para tu gloria, Señor. Y el Señor lo recibe. El Señor lo recibe. Y eso es lo que tenemos que apuntar en el galardón final. A los pastores, hablando de la urgencia de la predicación, en 1 Pedro 5, versículos 2 al 4, dice así, apacentad la grey de Dios. ¿Qué es apacentar? Apacentar es llevarle el pasto de la palabra al rebaño de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que alimenta el rebaño? ¿Mi charlatanería? No, la palabra de Dios que sale hacia allá. Si es mía no sirve. Cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. No vengo aquí porque ya me toca predicar mañana, no, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, poniéndole el ojo a la bolsa, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No es ejercer un poder, una potestad sobre los demás, o que el pastor es el reyerzuelo del rebaño, no. Y cuando aparezca, sino siendo ¿qué? Ejemplo. ¿Dónde descansa la autoridad? En el ejemplo. Cuando uno no tiene ejemplo, ya no tiene autoridad. Olvídate de lo demás. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, mi Señor, vosotros recibiréis ¿qué? La corona incorruptible de gloria. ¿La da o no la da el Señor? La da. ¿Le creo o no le creo? La da. Y no solamente a mí como pastor, sino a todos los que están ministrando la sana doctrina de Cristo. La da. Hay mucha gente que ha hecho cosas buenas para el país y han puesto su nombre a carreteras, avenidas y demás, pero la gente ni sabe. ¿Sí o no? Siempre digo y me gusta decirlo. ¿Cómo se llama la avenida que está allá? Tumba Muerto, pero debía ser ¿cuál? Ricardo J. Alfaro, un jurista panameño, abogado, eminente. Ricardo allá, Tumba Muerto. Porque si el bus dice Ricardo J. Alfaro, digo, oye, no ha pasado todavía la bus de Tumba Muerto. Y así pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre olvida los favores que hace, que se le hacen, pero a Cristo no. Cristo todo, hasta un vaso de agua que tú brindes el nombre de Dios para su gloria, tendrá su recompensa. Tendrá su recompensa. Hay un monumento en todos lados, algunos países así, de buen tamaño, de prestancia, que han puesto el monumento al soldado desconocido. Es decir, un soldado que se sabe que murió, pero no sabe dónde está. No hay una tumba, no hay
algo que diga su nombre, entonces le pusieron monumento al soldado que no sabemos dónde está, al desconocido. Con Cristo no hay soldado desconocido, hermano. Él sabe todo. Y yo prefiero ser condecorado con Él, por Él, o digo condecorado, o llevar, lo digo en el buen sentido, que tratar de buscar reconocimiento humano. Porque el hombre olvida. Usted podrá ser recordado quizás hasta los nietos, pero de ahí para adelante. Y vuestra vida será olvidada quedará. Será fugaz. Lo único que queda es que mi Señor vea, digo, bueno, vamos. Pedro, ¿tú me amas? Apacienta a mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Pastorea mis corderos. Pedro, ¿tú me amas? Bueno, ya está bueno, Señor. Tú lo sabes todo. Yo digo, no, porque ese es el deber que tenemos que tener. Si tú me amas, apacienta mis ovejas. Apacienta mi cordero. Mateo 25, 23, ¿qué dice? Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y es poco. Siempre es poco. A veces nos creemos, nos sobredimensionamos, ¿sabe? Pero es poquito. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho, entra en el gozo de tu Señor. Eso se llama promoción. Has sido fiel en lo poco, te pones en lo mucho. Y yo preferimos poner la mira allá en el galardón final. Primero, predícala porque la gente no va a escuchar palabras de Dios y no te acomodes a la concupiscencia de la gente. Segundo, ¿cuál es? ¿Alguien me dice el segundo? Sé sobrio. No te distraigas porque el buen soldado de Cristo no se enreda en los negocios de la vida. Y tercero, pon la mira en el galardón final. Es el que queremos. Es el que queremos. Por eso el final de la prédica es este. Predica en todo tiempo. Esta es la aplicación. Predica en todo tiempo, en todo lugar, en toda ocasión. Me gusta en Panamá por el metro, los buses. Porque las fábulas de Walt Disney ya están aquí. No es que van a venir, ya están. La gente quiere proyectarse. Y voy a decirte lo que quieres oír, como el brujo. ¿Por qué se ha dado tanta invasión de ideologías extrañas? Aquí viene el remate total. ¿Por qué se ha dado una multiplicación de ideologías que son absurdas? Que no tienen sentido, son de mentes reprobadas. ¿Por qué? Una razón, porque no se ha predicado la palabra del Señor. Al no predicarse, la sal perdió su sabor. ¿Quién es la sal de la tierra? Vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal pierde su sabor, ¿qué va a pasar? Va a ser hollada por los hombres. Nos van a pisotear. Ah, no, porque yo no quiero pasar de ridículo hablando de Cristo. ¿Qué te importa? Predica como Pablo en Atenas. Dale. Porque la sal produce una preservación. Todavía puedes encontrar por allá, por el interior, algunos pescados de esos salados que están tendidos o allá también en la rampa, allá en el mercado, y eso existirá. Porque en el tiempo bíblico, allá por muchos siglos, no había refrigeradora. ¿Cuál era la nevera? La sal, y tú puedes comerte con confianza un pescado sazonado con sal, o secado con sal, cómetelo, que no te va a pasar nada. Porque la sal evita la pudrición. ¿Y qué es lo que evita la pudrición de este mundo? La sal de la tierra. ¿Quiénes son la sal? ¿Quién es la luz del mundo? Los creyentes. Y si está apagado la luz, ¿cómo van a alumbrarse? Tú puedes hablar de ideologías extrañas ahí diciendo un debate de tú a tú si no nace de nuevo, no lo entiende. No lo entiende, así como uno entendía la corriente de los hippies. Por eso te digo que debemos reconocer delante del Señor
Los tiempos son urgentes. Yo me sentí muy contento, extraordinariamente contento de ver esa reunión que hubo allá, donde estaba todo, funcionarios con reclusos, en una misma mesa, compartiendo un mismo texto bíblico. Y ahí estaba la luz. Se prendió la luz. Un hermano que estuvo aquí, que me cuenta el viernes, dijo, pastor, mire que en Panamá sí hay palabra. Y a mí me detuvo años atrás, estoy hablando de años, cuando andaba indocumentado. Me capturó migración. Y desde que entré hasta que me fui, todos los días leía la Biblia. El mismo custodio nos leía la Biblia a nosotros. Eso es algo grande, enorme. Porque donde está la luz, no hay tinieblas. ¿Cómo puedo contrarrestar la venida de las tinieblas sobre este país? No solamente, bueno, es que ya va muy avanzado. Pero la única forma es predicar a tiempo y fuera de tiempo. Sé sal, sé luz. ¿Cómo se llamaba la gente cuando le pagaban con sal en aquel tiempo? Salario. Y de ahí quedó el nombre salario. Gloria a Dios. Así que usted es asalariado también. Saque la sal. Usted no es azúcar. Si quiere hacer azúcar, usted es portador de diabetes, lo que está haciendo. Bueno, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo yo les invito a ustedes a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Padre, consagra a estos hermanos a que sean voceros tuyos y que sean como ángeles llevando el evangelio de salvación en medio de una sociedad perdida. Que estemos como Pablo, sin vergüenza alguna, hablando abiertamente el evangelio delante de los atenienses, sin temor a nada. Padre Santo, los tiempos son terminantes. Te doy gracias por mis hermanos, pero que hagamos campaña, hagamos papel de evangelista y cumplir el ministerio superior de llevar el evangelio de Cristo. Haz que los hermanos sazonen con sal al lugar donde ellos viven, que comparten, que saquen la sal del salero para llevar el evangelio. Porque no podemos después quejarnos de la pudrición del mundo si no salimos a sazonar con sal este mundo. Padre, bendícenos en el nombre de Cristo y haz que Panamá corra la palabra de Dios y sea glorificada. Haz que haya conversiones. Protege este país que es una Jerusalén tuya, Señor. Hay mucha gente que cree en ti y extiende tu evangelio. Y reprendemos todo espíritu de maldad que pueda posesionarse. Y evita, Padre, la mente reprobada de ideologías que son anticristianas y que tú lleves el evangelio a toda criatura en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante.